Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Una semana más estamos con Norberto para tratar un tema muy importante, los vicios del orador. Hola Norberto, un tema que dará para mucho, ¿no? Hoy, ¿qué nos puedes decir? Primero de todo, saludarte, ¿qué tal estás? Y en segundo lugar, ¿qué les puedes decir a nuestros oyentes sobre los vicios del orador? Hola Begoña, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo contigo una semana más con un episodio nuevo de este podcast que ya estamos trayendo semanalmente a todos nuestros seguidores. Y la verdad que como tú dices, el tema de los vicios del orador es un gran tema que no siempre está expuesto en los libros. Por eso nos interesó desarrollarlo hoy. Yo le diría que lo primero que quiero decir es que hay oradores que piensan que si su discurso no es largo, su discurso no será una buena presentación y no estará bien visto por la audiencia. Eso es lo que piensan algunos oradores. Bueno, nada más lejos de la realidad. Este es un vicio muy común en muchos presentadores, hablar más de la cuenta. Pero además de ser un vicio, también es un gran error. Es que la oratoria contemporánea apunta a la brevedad. Por lo tanto, los discursos cortos son mejor recibidos que las largas disertaciones. Con el tiempo, y después de haber asistido a cientos de conferencias, me he dado cuenta de que el error de la mayoría de los discursos es que suelen ser el doble de largos de lo que realmente hace falta. Lo importante entonces, Begoña, es que lo que haya que decir, hay que decirlo en pocas palabras. Y para ser breve, lo primero es deshacerse de la basura. ¿Qué quiero decir con esto? De lo que no aporta valor, de lo que no aporta conceptos ni ideas relevantes a la exposición. Cicerón, que en estas cosas las tenía muy claras, decía que la brevedad es la mejor virtud del discurso. ¿Estás de acuerdo con esto, Begoña? Totalmente. Es totalmente cierto lo que comentas, Norberto. Es que hay una tendencia a que las presentaciones sean muy largas y eso puede hacer que el público se aburra y deje de prestar atención e incluso que se sienta abrumado por un exceso Claro. de información. Y al final el resultado es que el orador no ha conseguido hacer llegar las ideas importantes. Pero claro, el kit de la cuestión es, ¿qué hay detrás de ese vicio? Bajo mi experiencia profesional, el orador siente que tiene que demostrar su valía y sus conocimientos, y por ello intentar dar el máximo de información posible, Ujú. porque así piensa que su público lo verá como una autoridad y un experto en su materia. En realidad, en estos casos, el orador es una persona, y eso tal vez sorprenda, pero repito, en estos casos, el orador es una persona con poca confianza en sí mismo, que, entre comillas, escupe todo lo que sabe. Claro. El hecho de hacer una presentación larga y querer decirlo todo en un margen concreto de tiempo, pongamos, por ejemplo, una hora, lleva al orador a cometer otro vicio muy común, algo que tú y yo constatamos día a día en nuestro instituto, que es precisamente hablar rápido, porque claro, tiene que conseguir dar en esa hora que hemos puesto como ejemplo toda esa información y por lo tanto va a acelerarse. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que cuando hablamos rápido y de manera precipitada, suceden varias cosas. En primer lugar, no pronunciamos bien. Podemos equivocarnos en determinadas palabras. Imaginemos que tenemos que decir otorrinolaringólogo. Si lo digo muy rápido, me Claro. puedo trabar. ¿No es cierto, Norberto, que nos podemos quedar allí? ¿Otorrino qué? Exactamente. El secreto, Begoña, en estos casos es separar las palabras cuando uno la prepara. Por ejemplo, decir otorrinolaringólogo. Es decir, y no tratar de querer decir otorrinolaringólogo, porque no me va a salir, me voy a trabar. Entonces voy a decirlo otorrinolaringólogo. Y como ir separando por sílabas, ¿no? Exacto. Muy buen consejo. Pero además pueden pasar otras cosas. Nuestro público no nos va a entender.
y puede perder la atención al verse forzado a tener que prestar muchísima atención para comprendernos y para seguir nuestro ritmo. Y vamos a proyectar una imagen de nerviosismo y de estrés, que para nada favorece una comunicación positiva y efectiva. Fijaros cuántas cosas simplemente por el hecho de querer dar una presentación demasiado larga. ¿Cómo lo ves, Exacto. Norberto? ¿Qué otros vicios Sí, existen? larga y algo, un tema que trajiste vos muy interesante, el tema de hablar rápido, hablar rápido. Y esto de hablar rápido también se engancha con otro tema, Begoña, que es muy interesante, otro vicio, yo diría, de los oradores. Yo diría que en el 90% de los oradores, profesionales y no profesionales, y es el de las muletillas. Malditas muletillas. ¿Quién no tiene muletillas? Casi todos tenemos o alguna vez hemos tenido muletillas, pero no sirven para nada. Hay que desterrarlas del mensaje porque no aportan nada. Al contrario, ensucian el mensaje. Son, yo diría, un ruido molesto al oído de la audiencia. Las muletillas le restan brillo al mensaje y sabotean su éxito. Así que somos rotundos en esto cuando hablamos con nuestros alumnos. Les decimos siempre fuera, fuera con ellas. Ahora bien, claro, la pregunta es, ¿por qué usamos muletillas? Y la respuesta es muy simple, porque nos asusta el silencio y sentimos horror al vacío, sobre todo en los oradores que recién están principiando, están dando sus primeros pasos. ¿Cuánto nos cuesta a veces en el instituto tratar de ir puliendo esas muletillas, que es un proceso mental que ellos mismos, los alumnos, tienen que hacer? Yo me Perdona un momento, declaro. Norberto, y además, perdona un momento que te Sí, interrumpa, sí. pero además es algo que es curioso porque muchas veces las personas no son conscientes de que usan esas muletillas hasta que Claro. nosotros, en los múltiples ejercicios que les hacemos, les grabamos en vídeo y claro, se ven y se escuchan. Y entonces es como, wow, pero si tengo a lo mejor 20 Sí, muletillas, o sea, cada frase digo una muletilla o cada dos palabras digo una muletilla. O sea, que la gente no es consciente de ese uso. pero ¿por qué insisten tanto con las muletillas si ya lo traemos en nuestro ADN? Bueno, es que nosotros insistimos porque queremos formar oradores excelentes, que apunten a la excelencia. Y es que tener muletillas es como un descuido personal, es no entrenarse para hablar. Es como ir a una entrevista laboral con los cordones desatados. Bueno, no eres menos capaz que otro, pero demuestras que una falta de cuidado que no beneficia tu presentación. Pero cuidado, cuidado porque también hay muletillas gestuales. Es el caso de ciertos gestos repetitivos del orador, que habla siempre haciendo los mismos gestos con las manos. Nosotros eso en el instituto le llamamos muletillas gestuales. De modo que si las muletillas también están presentes en el discurso de algunos de los que nos están aquí escuchando en este momento, yo les sugiero que pronto pongan manos a la obra y comiencen a trabajar para desterrarlas del mensaje. Hay formas muy simples de poder hacerlo que bajan muchísimo las muletillas del mensaje, las van quitando. Pero bueno, un orador capacitado siempre tiene que procurar conectar toda la atención, concentrar toda la atención de la audiencia en el mensaje y no en cosas que lo distraigan. Evitar las distracciones. Gran tema el de las muletillas, Begoña, ¿no? Tanto hay las muletillas que tanto usan y que, como decía yo antes, muchas veces son inconscientes. Y hablando, vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan las muletillas gestuales. Por ejemplo, el hecho de jugar con las manos, frotárselas, o de Ujú. estar jugando con un anillo, o a veces tocarse el pelo. Todas esas son las muletillas gestuales Sí, más que nada claro, para claro. que las tengan identificadas, ¿no? Nuestros oyentes. Pero bueno, vamos a hablar del tema de las muletillas, más las que usamos, el este, el es que, el no, el esto, estas muletillas que son verbales y que, como tú bien decías, Norberto, se usan para llenar ese silencio que tanto temen algunos oradores, pero que en realidad hacen muy bien a la comunicación, la favorecen, tanto para darle ritmo como para enfatizar el mensaje. Ujú. También tenemos que decir que otro de los vicios que encontramos a diario en nuestros alumnos del instituto es la falta de contacto visual y una comunicación gestual pobre. La persona que se queda estática.
El orador que no mira a su público y no enfatiza con sus manos su mensaje, no Claro. consigue comunicar ni conectar con su audiencia. Nosotros les decimos a nuestros alumnos que una cosa es transmitir información y otra muy distinta es comunicar. Si me pongo ante la audiencia y simplemente hablo, me limito a transmitir información. Información que hoy en día se puede encontrar en Internet, en los libros, está al alcance de todos. Y si está al alcance de todos y nosotros solo nos dedicamos a escupir, como decía antes, esa información, ¿qué interés van a tener en escucharme? En cambio, si les miro a los ojos y si gesticulo, todo mi cuerpo habla. Y es entonces cuando estoy comunicando al público con pasión y logrando que empaticen conmigo. ¿Cómo lo ves, Norberto? Me quedo con la frase que me encantó, esta, que bueno, siempre la sabemos decir, todo tu cuerpo habla, tu cuerpo también habla. Es que un discurso, Begoña, es mucho más que una voz impostada. Involucra también, yendo a lo que acabas tú de decir, de que todo el cuerpo habla, bueno, el discurso involucra la comunicación gestual, que hace que todo el cuerpo participe activamente en el proceso de la comunicación. Y dentro de la comunicación gestual, el contacto visual, como bien señalabas, es decisivo, porque es una forma de transmitirle a la audiencia, estoy aquí, estoy con ustedes, me interesa lo que estamos tratando, lo que estamos compartiendo. Es que la audiencia hay que hablarle no solo a través de la boca, sino también a través de los ojos. Es como cuando estás hablando con alguien y esa otra persona está mirando al cielo o al techo mientras está hablando contigo. Y ya que hablamos de vicios, Begoña, no podemos también olvidar el ego, el famoso tema del ego que tienen muchos oradores. El ego es un vicio, yo diría, invisible, que la mayoría de las veces actúa en automático y repercute en el buen desempeño del orador. No hay duda que es un vicio de la oratoria, que sabotea también, sabotea cualquier comunicación y afecta las posibilidades de conectar con los demás, convirtiéndose en presentaciones, yo diría que la mayoría de las veces desconectadas de la audiencia, en la que prevalece la pretensión de lucir del presentador, del lucimiento del orador. Es que el ego controla nuestras decisiones, la forma en que actuamos y pensamos, y entonces como oradores tenemos que ser capaces de controlar este vicio negativo para que eso no nos permita, yo diría, avanzar, crecer y ser más de lo que queremos ser. El vicio del ego es un obstáculo que vive en nosotros, como el miedo, como la ansiedad o como la inseguridad. ¿Qué hacer con él? Muy bien, gestionarlo. ¿Pero de qué modo? Anteponiéndole la humildad y la realidad como principales antídotos ante las permanentes amenazas que nos trae ese ego. En mi experiencia yo diría que es imposible eliminar por completo el ego que todos llevamos en nuestra mochila, pero sí podemos administrarlo para que no nos perjudique, porque si no somos capaces de gestionarlo, puede hacernos mucho daño. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista de la oratoria y es lo que tratamos de inculcar a los alumnos, pero desde el coaching, ¿cómo se enfrenta a este tema? Un gran tema, el del ego, Begonia. Y tanto, un gran tema porque además el ego es nuestro peor enemigo en todos los ámbitos y en concreto en el que estamos tratando, evidentemente, en el de la oratoria también. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablamos desde el ego? Que proyectamos una imagen de prepotencia y de soberbia, porque parece que lo sabemos todo, absolutamente todo, y que no Ujú. estamos abiertos a contemplar otros puntos de vista u opiniones. Entonces, cualquier crítica o sugerencia que nos haga nuestro interlocutor, la sentimos como un ataque personal y Claro, podemos incluso llegar a responder con agresividad. ¿A que claro. sí? No, no, cállate, Norberto, que yo tengo la razón. No puedes decir ahora nada que estamos hablando de coaching. Aquí estamos hablando desde el ego, cuando yo no escucho al otro, que no es el caso, Norberto. Tú sabes que puedes hablar e interrumpirme cuando tú lo desees.
Pero, Es ¿seguimos que hablando me del está ego, Manu? robando cámaras, me roba micrófonos. Es que lo complicado es cuando se enfrentan los dos egos, ¿no? Dos egos. Ahí entras en una lucha que puede tener un final realmente trágico desde el punto de vista, no que nadie se vaya a matar, pero trágico desde el punto de vista de la calidad del discurso. Claro, y además que nunca va a llegar a un acuerdo, porque ahí es una lucha de titanes, ¿no? A ver quién Claro, se claro. cansa antes de argumentar y de intentar imponer. Por lo tanto, el ego es algo que tenemos que, después de entrar en lo que tú comentabas, el ego es algo que tenemos que bajar y aprender a gestionar. Porque claro, ¿qué pasa con el ego? Que el ego no solo impide conectar con nuestro público, sino que, siguiendo el ejemplo que tú antes ponías, imaginemos un equipo de trabajo en el cual dos personas, dos compañeros o el directivo y uno de los colaboradores, pues entran en esa guerra de titanes, de egos. Pues, ¿qué va a suceder? Que primero va a ser una fuente de malentendidos, incluso de conflictos, porque la Ujú. persona con ese exceso de ego siempre, como hemos hecho el juego tú y yo, siempre va a intentar imponer su punto de vista y Claro. opiniones desde el autoritarismo. Eso es así porque yo lo creo y aquí, punto. No hay más opinión, pudiendo incluso llegar a infravalorar o incluso a descalificar y humillar al otro. Ujú. Evidentemente, el ego no escucha y no está dispuesto a negociar ni llegar a acuerdos. Imaginaros todos los conflictos que puede dar el ego en el mundo empresarial o en el mundo de los vendedores que a veces son sumamente agresivos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para trabajar el ego? Por supuesto, se debe trabajar en mayúsculas si queremos evitar quedarnos solos y tener unas relaciones personales y profesionales duraderas y enriquecedoras. Y antes de acabar con el tema del ego, puntualización, tú comentabas, es algo que todos tenemos y que no nos podemos desprender. Yo ahí tal vez eso ya lo tocaremos, Ujú. pero yo ahí discrepo un poco porque una cosa es el ego y otra cosa es la autoestima. Y aquí lanzo un mensaje que tal vez va a sorprender a nuestros oyentes. Las personas con un exceso de ego, en realidad, son personas inseguras y con una baja autoestima. ¿Qué opinas, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué temas? Dos temas importantísimos. Yo creo que el ego, sinceramente, Begoña, me parece que es uno de los grandes vicios y el más perjudicial para el orador. Y justo tocaste ese otro tema, el de la autoestima también, ¿no? Ego, autoestima. Me parece que sin duda este es un gran tema, el del ego, que por su magnitud vale la pena desarrollarlo en otro episodio. De modo que te desafío, Begoña, que lo preparemos para otro episodio. ¿Estás de acuerdo con eso? Exacto. Desafío aceptado y lo recojo y lo preparamos. Genial, Autoestima, genial. Bueno, autoestima y ego, ¿son lo mismo? ¿qué tema? Vamos a dejarlo en incógnita para que nos sigan en otro de los podcasts donde vamos a tratar el tema, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ya en el final, estamos cerrando este episodio de hoy. Yo quiero recordarles que sigue abierta la propuesta que les hemos hecho hace un par de semanas a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, en el sentido de que quienes deseen tener una evaluación de su forma de hablar en público y de su forma de comunicarse en general, pueden mandarnos sus vídeos. Recuerdo que es un vídeo de mínimo 1 minuto y máximo 3 minutos. Así que eso está abierto, por favor, no se pierdan esa oportunidad. Ahora, no recuerdo muy bien, Begoña, ¿a qué dirección tienen que enviar los videos? No hay ningún problema. Yo lo vuelvo a recordar y Perfecto. es muy sencillo. En primer lugar, encontrarán la dirección del instituto en la descripción del episodio de hoy y de todos los episodios. Vamos poniendo siempre la dirección del instituto, pero de todas maneras, para aquellas personas que quieran tomar nota, que tengan papel y boli a mano, pues lo digo. Info@instituto de oratoria y coaching.com. Todo junto. Repito, info@instituto de oratoria y coaching.com. Claro, todo bárbaro, todo muy lindo, pero ¿cómo es este negocio? ¿Cuánto me va a costar mandar ese videíto y que ustedes inviertan tiempo y me hagan la devolución? ¿Cuánto tengo que pagar?
Pues nada, nada, no se tienen que preocupar. La respuesta es 0 euros, $0, como queráis. La evaluación es totalmente gratuita, porque la misión del instituto es ayudar a todas las personas que quieren hablar bien en público y que todavía no lo han logrado. Así que animaros, esperamos vuestros vídeos y también recordaros antes de acabar que podéis enviarnos también al mismo correo que hemos dicho antes, al info arroba instituto de oratoria y coaching.com, al que encontraréis en la descripción del podcast, vuestras preguntas o también sugerir aquellos temas que deseéis que tratemos en futuros episodios. Bien, señoras y señores, punto final. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que haya sido también de vuestro agrado y que haya servido, diría yo, para seguir compartiendo, aprendiendo y creciendo todos juntos. De modo que hasta la semana que viene. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.